no entiende ciertas cosas debe ser humilde y reconocer que no las entiende. No hemos entendido cómo es este tema de que autoricen desde los Estados Unidos a la Chevron para operar en Venezuela. Por eso le preguntamos al que sabe. Juan Fernández, economista y exgerente de PDVSA de Venezuela, por supuesto. Muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, y muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, Buenos. el tema de Chevron es muy interesante y complejo. Dígame usted en qué puedo ayudar. Pues en entender esto cómo es. No entendemos cómo es que se le permita a Chevron operar en Venezuela sin tener sanciones de los Estados Unidos. No es fácil entenderlo. ¿Qué nos puede explicar usted? Bueno, esto tiene digamos, la forma de explicarlo varias partes, ¿no? Porque aquí hay una cuestión política que obviamente está detrás de todo esto, está una cuestión comercial que tiene que ver también con la situación y obviamente, bueno, la política exterior que los Estados Unidos viene realizando con respecto al caso de Venezuela, aupando esta mesa de negociación en México para que haya un proceso de elecciones libres y en donde, por cierto, un interlocutor muy importante que ahora está en el escenario político sobre Venezuela es el presidente Petro. Pero vamos a empezar digamos, la parte más comercial, más de negocio que tiene que ver con esto. Bueno, en la administración del presidente Trump se decidió que las empresas norteamericanas que estaban en Venezuela relacionadas con empresas en asociación con PDVSA, que es el caso de Chevron, únicamente podían mantener sus operaciones en el sentido de preservar esos activos, de hacer que la compañía mantuviese en términos de la operación petrolera el mínimo para que en el momento dado que se levantaran las sanciones pudiera nuevamente retomar la actividad petrolera, ¿no? Esto en palabras prácticas es que no le permitía producir petróleo en Venezuela a Chevron. Como esto es una asociación entre Chevron y PDVSA, PDVSA continuó produciendo porque la ley venezolana hace que el socio mayoritario sea Petróleos de Venezuela y por lo tanto ellos siguieron operando y Chevron pasó a ser un socio pasivo que no tenía, digamos, nada que ver con la actividad que se venía realizando. El cambio de la política de la administración del presidente Biden con estos acercamientos que ha tenido con el régimen venezolano y en función de esa mesa de negociación que hay en México, bueno, ha estado y como se reanudaron las conversaciones, entonces emite una licencia que se llama, que tiene el número 41, esta es una licencia del Departamento del Tesoro que pone unas nuevas condiciones sobre Chevron en Venezuela. Y estas nuevas condiciones establecen que Chevron puede volver a ser operador de la actividad petrolera en Venezuela en las asociaciones que tenga con PDVSA. Esta licencia además hace posible que Chevron pueda comercializar petróleo venezolano hacia la costa del Golfo de los Estados Unidos en términos de que todo el volumen que las asociaciones en las cuales participa Chevron con PDVSA sean comercializadas por Chevron y enviadas a la costa del Golfo de los Estados Unidos. Esto significa un cambio muy importante porque PDVSA hasta ahora es la que decidía a dónde se enviaba el petróleo, cuáles eran sus clientes y no tenía que de ninguna manera consultar a Chevron para hacer esta operación. De ahora en adelante está obligada la asociación a entregar los volúmenes para que sean comercializados por Chevron. Luego, además de esto, establece que las empresas de servicios petroleras americanas
que también están, digamos, no se les permite operar en Venezuela. Entonces, lo podrán hacer siempre y cuando trabajen para Chevron, no para PDVSA, siempre, o para cualquier otra empresa que haya allí, para que la operación de Chevron se pueda realizar. Además de eso, entonces, dice claramente a Chevron que no puede estar utilizando diluente, que es una parte muy importante para la explotación del petróleo de la faja, para, vamos a decir, en sus operaciones mezclarlo y vender ese petróleo al mercado. Entonces, el Irán está fuera de la relación comercial que pueda haber con Chevron. A todo esto, ¿qué es lo que está buscando Chevron desde el punto de vista comercial? Bueno, de que PDVSA le pague una deuda que para algunos analistas está en el orden de los 3.000 a 4.000 millones de dólares que le debe PDVSA. Entonces, con este esquema lo que hacen es una estructura en donde se le paga la deuda a Chevron, considerando que el gobierno de Biden ha dicho que no le quiere dar beneficios económicos ni a Maduro ni a PDVSA porque Chevron vuelva a estar activo en Venezuela. En ese sentido, hay una restricción que incluye la licencia que habla de que Chevron no pagará ni las empresas en las cuales esté asociada impuestos y regalías. Y esto evidentemente es un área muy gris porque contraviene la legislación venezolana y el propio CEO de Chevron ha señalado que las inversiones en Venezuela van a ir con mucha cautela, que esta sanción se tiene que, o digamos, esta licencia tiene que aclarar cómo se flexibilizan las sanciones. Y para darle un número de lo que esto pudiera significar, para que nos sea quizás más claro a todos entender todo este mecanismo de la licencia, que es bastante complicado, Chevron, las asociaciones de Chevron en este momento en Venezuela, que son 4 para el sector petrolero y una que tiene que ver con en la plataforma del Tana con reservas de gas, pero las que son de petróleo en Venezuela están produciendo alrededor de unos 60.000 barriles por día. Esto es mucho menos de la capacidad que tienen esas asociaciones, bueno, por toda la gerencia mediocre que tiene PDVSA, la falta de recursos, etcétera, etcétera. Entonces, en un periodo de un par de años, si las cosas continúan y las sanciones se mantienen o se aclaran algunas de estas dudas que hay, sobre todo con la materia de fiscal, Chevron podría estar incrementando su producción, es decir, Venezuela en las asociaciones, alrededor de unos 200.000 barriles por día. Si Venezuela hoy produce 650, bueno, estaría produciendo 850 en aproximadamente 2 años. Esto, como vemos, no es que va a resolver el problema económico de Venezuela. Esto no va tampoco a tener un impacto significativo en el mercado del suministro global de petróleo. Sí le va a permitir a Chevron cobrar parte de su deuda, que por cierto va a tener un periodo largo para poder amortizarla completamente. Y además, bueno, le da una señal política y ahí es donde podemos quizás inferir algo más sobre el impacto que eso tiene en Venezuela, puesto que Maduro ya está diciendo de que luego de 3 años de sanciones, la oposición golpista, terrorista, como es ese lenguaje que utiliza siempre el chavismo, entonces se ha tenido que sentar en la mesa y acordar que el gobierno que se reconoce legítimamente es el de él y que ese regreso de las empresas, como el caso de Chevron, para la actividad petrolera, como la apertura a ese fondo de 3.200 millones de dólares de dinero congelado de Venezuela para ser administrado por la ONU, para objetivos sociales de la crisis, sistema eléctrico, etcétera. Bueno, es producto de esa negociación y de ese intercambio que han tenido su gobierno, así lo llama Maduro, con la administración de Biden, lo cual evidentemente es un giro en toda esta política que ha habido con respecto a Venezuela.
Bueno, logramos entender. No es fácil el tema. Hay aquí cuestiones comerciales, hay cuestiones políticas envueltas. Vamos a ver Correcto. esto cómo se desenvuelve. ¿Habría otras empresas norteamericanas que estuvieran en condición parecida a la de Chevron? Como tal, no. Las empresas de servicios petroleros, como el caso de Halliburton, Baker, Schlumberger, Weatherford, que son empresas que también tienen la limitación de operar en Venezuela, lo podrían hacer si son contratadas por Chevron. Pero fíjense una cosa importante que se deriva de esta situación de la licencia y que es un tema que me parece importante resaltar. Este privilegio, entre comillas, que se le da a Chevron de poder tener un esquema desde el punto de vista comercial, dejando las consideraciones políticas, digamos, en paralelo, eh, representa un acto discriminatorio, porque hay otras empresas, por cierto, norteamericanas, como estas que acabo de señalar, de servicios, que también PDVSA les debe de dinero. Y entonces no tienen la posibilidad de hacerlo bajo un esquema como el de Chevron. Las demandas de los acreedores que hay aquí en los Estados Unidos con respecto a los activos que representa el sistema de negocios de Citgo, que son 3 refinerías que tienen la capacidad de procesar 750,000 barriles diarios para este mercado en los Estados Unidos, pues también se van a sentir discriminadas porque aún con sentencias de los jueces para ejecutar acciones de cobro de la deuda que tiene tanto la República como PDVSA con ellos, no lo pueden hacer porque hay una orden ejecutiva de la propia Casa Blanca que no permite que lo hagan. Entonces, aquí esta dimensión política está trayendo internamente en los Estados Unidos, pues también una reacción, sobre todo del Partido Republicano, señalando que por un lado la administración de Biden está limitando la capacidad de la producción doméstica de petróleo por esta agenda de transformación energética y hay 9,000 permisos de producción que no se han otorgado, pero sí le da una licencia a Chevron para que vaya a Venezuela en un país en donde las condiciones ambientales de la operación petrolera dejan mucho que desear. Y por otro lado, también señalan que cómo es posible que la administración de Biden, reconociendo que el régimen de Maduro es un aliado de Rusia, de Irán, de China, enemigos declarados de los Estados Unidos, entonces le dé una flexibilidad a cambio de qué, porque no hay sino una reunión en una mesa del fin de semana pasado en México y ya con eso entonces le otorgamos esa flexibilidad. Esas incongruencias están trayendo también una discusión interna. Yo entiendo, doctor Londoño, que y eso es algo que es preocupante en un sentido, sobre todo para los venezolanos que nos oponemos a este régimen y a esta forma totalitaria que sufre Venezuela, es en dónde quedó el lado opositor, en dónde quedó la opinión y las pericias, la experiencia que tiene que agregarse a esta, digamos, flexibilización que se ha dado para la industria petrolera en Venezuela, para hacerlo de una manera correcta y que además le brinde a los venezolanos esas posibilidades ciertas de que se vaya a conseguir una solución a la crisis, porque con el gobierno y con el régimen de Maduro, al día siguiente que salió a hablar sobre todo este proceso, lo que hizo fue alabarse Maduro a sí mismo y señalar que la única manera que en Venezuela haya elecciones libres es que haya un país libre de las sanciones. Eso, por cierto, también lo dijo ya Petro en una oportunidad hace como un mes atrás cuando hubo esta reunión en París o 3 semanas atrás cuando hubo esta reunión en París. Entonces, aquí parece que el diálogo se ha convertido y la negociación entre el gobierno de los Estados Unidos y Maduro y dejando por fuera, obviamente, a la oposición. Chevron está
haciendo que sus intereses prevalezcan versus, bueno, una situación real que se vive en Venezuela, pero lo cierto es que Chevron ni va a resolver la problemática económica que tiene el país, ni va a aumentar la producción de una manera significativa. El esquema fiscal que está proponiendo la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro no es eficiente para el manejo de lo que supuestamente quieren hacer, que no haya ingresos para el régimen de Maduro, y por lo tanto esto se nos ha convertido en un rompecabezas, en un sentido hasta poco explicable, si lo queremos poner de esta manera. Bueno, con razón no entendíamos, don Juan. Imagínese, si le cuesta a usted trabajo entender cuál es el alcance de esta decisión que se ha tomado, imagínese lo que será para un observador externo que dice, bueno, autorizaron a Chevron para intervenir. ¿Será que se van a abrir muchos pozos? ¿Será que va a haber una inversión muy grande de capital en Venezuela? Bueno, parece que no, y que solamente la recuperación de unos pozos o de unos medios de producción que se han visto perdidos por el mal manejo que se le está dando al petróleo en Venezuela. Pues don Juan Fernández, ¿sí? Solamente quería decirle que soportando, digamos, sus palabras, el CEO de Chevron dijo ayer en una reunión en Nueva York con inversionistas que Venezuela en este momento no es un país en donde ellos piensen invertir grandes cantidades de dinero. Lo que piensan es, bueno, recuperar su deuda, y eso ratifica lo que usted acaba de decir. Sí, señor. Bueno, recuperar la deuda. Eso es bastante explicable, que Chevron tenga ese interés, pero las cosas no van mucho más allá. Don Juan Fernández, exgerente de PDVSA, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Muchas gracias a usted, doctor Londoño. Bueno, queridos amigos, ya oyeron, ¿no es cierto? Ya oyeron y seguramente no entendieron porque el asunto es muy confuso. ¿Qué es lo que se trae Chevron entre manos? ¿Qué es lo que se trae el gobierno de Biden dándole estas ventajas a Chevron para que recupere una deuda? No es para que invierta grandes cantidades de dinero en Venezuela. Venezuela no se va a convertir en un actor importante del mundo petrolero, sino que simplemente Chevron recuperará su dinero, que es bastante, 2 o 3 o 4 mil millones de dólares pendientes. Juan Fernández estaba con nosotros en la hora de la verdad. 8 de la mañana, 6 minutos.